15 días les decía que hay un tema general, y el tema general es el Dios que no hace acepción de personas. Y en el capítulo 10 hemos observado la primera parte, que es desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y el mensaje que observamos fue un mensaje trascendental para un hombre piadoso. Y hoy vamos a ver desde el verso 9 hasta el versículo 23. Así que vamos a leer del verso 1 para poder agarrar toda la parte de la historia. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Sigue la historia, pero acá nos vamos a quedar nosotros. Estamos en el libro de los Hechos, y este sermón lleva como título un mandato al instrumento que dirigió y usó el Señor. Ese es el mensaje de esta noche. Un mandato al instrumento que dirigió y usó el Señor. En la extensión del Evangelio en el mundo, Dios siempre se ha provisto de instrumentos. Lo vemos en el libro de los Hechos, a hombres sencillos y comunes que fueron equipados para hacer la tarea de hacer discípulos. Al primero que hemos visto, si ustedes se recuerdan, en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, cuando estaban todos los hermanos, luego que vino el Espíritu Santo, el primer hombre que fue usado fue Pedro. Y Pedro, de manera contundente, habló, proclamó la palabra, la cual trajo frutos para la gloria del Señor. El Señor
a través de la vida de Pedro, comenzó a traer frutos para sí mismo. Más de 3,000 personas creyeron y fueron bautizados, dice el texto, aquel día. Pero no solamente Pedro, sino también hemos visto a Felipe. Pero antes de ver a Felipe, Pedro continuó. ¿Se recuerdan que llegó a Samaria? Luego que en aquel lugar creyeron por la evangelización justamente de Felipe. Dice él, llegó a aquel lugar y orando, todos los que habían creído en Samaria fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron también a manifestarse algo sobrenatural. Luego vas a ver, después de la historia de Saulo, otra vez viene al escenario Pedro, pero hemos visto a Pedro en el capítulo 9 en 2 lugares y en el último lugar hemos visto cómo Pedro resucitaba a una mujer llamada Dorcas. Y luego el autor o el narrador nos pone en el escenario ahora esta historia de Cornelio. Entonces, lo que quiero mostrarte es así. Dios se ha provisto de instrumentos. Por un lado, Pedro siendo el proclamador fiel en Jerusalén, en Samaria, y ahora lo vas a ver que lo va a hacer frente a un hombre común llamado Cornelio, un hombre gentil. Pero alguno pensaría, pero Pedro, bueno, Pedro es el apóstol. Bueno, acá viene Felipe. Felipe no es el apóstol. Felipe el diácono, si alguno lo llamara así, o Felipe el evangelista. Felipe es un hombre que fue un prosélito, un griego, judío griego, helenizado, sería un judío helenizado, en un sentido no griego de nacimiento, sino que él no creció en Jerusalén, pero él era parte de ese gran grupo de los griegos, judíos, que llegaron a Jerusalén y que también en algún momento creyó y ahora era parte de esa iglesia, pero él ahora fue aquel evangelista que salió a predicar. Lo que te quiero mostrar es que Dios se ha provisto de instrumentos. Pedro, Juan, Felipe, Esteban, otra vez Pedro, en algún momento Saulo, cuando recién entendió el evangelio, él también salió a predicar el evangelio, a predicar la palabra. ¿Qué es lo que quiero establecer? El Señor está usando instrumentos para hacer su tarea. Lo vemos en el libro de los Hechos. El primer sermón te decía que fue de Pedro. Ahora, primera de Pedro 1:12, quiero citar este pasaje. No pierdas Hechos porque solo lo quiero citar. Primera de Pedro 1:12. Dice así: a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, ¿por qué cito este pasaje? Porque hemos empezado el capítulo 10 y nos hemos quedado ahí en esa expectativa de cuando cuando Cornelio después que Cornelio oye la voz de un ángel y le dice, envía a llamar y a buscar a Pedro porque él te dirá lo que tienes que hacer. Y les decía, ¿por qué el ángel no le predicó el evangelio? Bueno, porque Dios no usa los ángeles como instrumentos para proclamar el evangelio, para proclamar la verdad, sino Dios está usando a hombres sencillos y comunes, humanos, sus hijos, que somos nosotros. Él está usando a su iglesia para que nosotros salgamos a predicar el evangelio. En este caso, Pedro lo dice de esta manera. Él dice así, los ángeles anhelan ver eso. O sea, en la historia de Cornelio, este ángel estaría anhelando ver lo que va a pasar con este Cornelio. Solo el ángel le dice, tú envía a llamar a Pedro, porque hasta ahí era el mensaje que este ángel tenía que dar. Pero los ángeles anhelan ver. ¿Qué anhelan ver? Cómo personas muertas en sus delitos y pecados ahora son sacadas de las garras del infierno, salvadas por el poder del evangelio, y ahora son parte de ese grupo llamado la iglesia, ahora son parte de Cristo, ahora ellos son proclamadores. Los ángeles quedan expectantes, están observando. Pero los instrumentos son ¿quiénes? Los hijos de Dios, los cristianos. Quiero citarte de un autor, y este autor escribió uno de los
uno de los hermosos libros en cuanto a consejería, y el libro se llama Instrumentos en la mano del Redentor, y él habla de esta manera. Paul Tripp dice así: Dios tiene una gran caja de herramientas, y sus herramientas principales son sus hijos. Lamentablemente, muchas personas en la iglesia no se ven a sí mismas de esta manera. Piensan en el ministerio como algo para profesionales con un sueldo. Cuando piensan en su propia participación, no se imaginan otra cosa que no sea orar o hacer una comida. Sin embargo, su adopción en la familia de Dios fue también un llamado al ministerio, un llamado a formar parte de la buena obra del reino. El modelo bíblico general es este: Dios transforma la vida de las personas a medida que éstas llevan su palabra a los demás. O sea, no hay profesionales en la consejería. Él dice, todos los cristianos son esas herramientas que Dios usa para llevar la verdad a otros. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. Esa es la tarea de todo hijo de Dios. No nos debemos quedar conformes solamente con orar o con ser parte de alguna dinámica que pasa para que se extienda el evangelio. No es así. Tenemos que llevar el evangelio. Bueno, hoy vamos a observar a un instrumento en las manos de Dios. Pero para que este instrumento haga esta tarea, tiene que también escuchar instrucciones de parte de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y de cierta manera Dios va a trabajar en la vida de este hombre. Y vamos a observar todo esto. Así que el tema es un mandato al instrumento que dirigió y usó el Señor. En primer lugar, una visión singular. Ese es el primer punto que vamos a ver. Una visión singular. Fíjense, volvamos a Hechos. Versículo 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. El narrador, después de mostrarnos lo que pasó con Cornelio, y Cornelio dice al día siguiente, hace esto, ¿no? Cornelio al día siguiente envía 2 criados y a un soldado piadoso, devoto, dice, y piadoso, en la misma palabra. Este sale para buscar a Pedro. Y ahora el narrador nos pone al día siguiente. Esto es lo que está pasando. Mientras ellos iban en el camino, se acercaban a la ciudad. Lo que yo les decía en algún momento, cuando a los que les gusta la historia, es como para imaginarse todas estas escenas. Mientras estos hombres están caminando hacia Jope, todo esto va a acontecer. Pedro subió, dice, a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahora, ¿por qué esto es importante ver de Pedro? Pedro está orando. Bueno, es tan importante como para solamente resaltar un momento, pero es importante. Porque si retrocedes en la pequeña historia que hemos estado observando, vas a ver a Pedro ya orando. ¿Recuerdas que él se arrodilló cuando vio a viudas que lloraban, agarrado las telas, las túnicas que había hecho Dorcas? ¿Se acuerdas esa imagen? Y él dice, lo sacó a todos y él se arrodilló y oró. Bueno, ahí ves a un hombre orando en medio de un escenario difícil. Él está orando. Pero no solamente ora allí, Pedro se pone de rodillas, sino retrocediendo un poquito más, Pedro va a orar cuando él va a Samaria y había ya creyentes en aquel lugar. Para que reciban al Espíritu Santo, Pedro va a orar y van a recibir al Espíritu Santo. Y ahora estas 2 escenas que te mostré, podrías pensar, bueno, está orando. Pero piensa así. Claro, las 2 escenas te están mostrando a Pedro orando por una necesidad en medio de una prueba, una situación difícil. La otra, porque estos hombres todavía no habían recibido el Espíritu Santo y Pedro oró y luego vino el Espíritu Santo, no por la orden de Pedro, sino Pedro oraba y el Espíritu Santo vino. Pero ahora no hay pruebas y ahora no hay personas. Pedro está viviendo la vida cotidiana. Pedro está viviendo la dinámica de su vida. Solamente está en la casa de este llamado Simón el Curtidor. Pero ¿sabes qué hace este hombre? Ora.
Esto nos debe llamar la atención, la parte de lo que hace Pedro. Y te dice el texto, dice el texto, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. O sea, Pedro vivía así. Pedro tenía este principio. En todo tiempo oraba. Ese era el principio de Pedro. Bueno, si ves a Pedro en esta dinámica, él como el apóstol, claro, él lo aprendió del Señor. El Señor oraba y Pedro tomó y copió esto y ahora él ora. Pero Pedro no solamente oraba así, sino esta dinámica se ha visto aún en Hechos, en la primera iglesia, en Hechos 1:14, dice, todos perseveraban unánimes antes que se conforme la iglesia. En Hechos 2:42, ya cuando era la iglesia, dice, y perseveraban en las oraciones. En Hechos 3:1, ¿sabe lo que hace Pedro? Tan dinámico era su vida de oración, que él dice, subía a la hora novena de del día al templo para orar y ahí se encuentra con un cojo. ¿Te acuerdas de la historia? Lo que te quiero establecer es, Pedro, cuando dice acá Pedro oraba, es porque Pedro oraba. Pedro vivía de esta manera. Era un hombre que permanecía constantemente orando. ¿Y de qué te habla esto? Bueno, un hombre que depende del Señor. Un hombre que está continuamente en comunión con el Señor. Y quizás una pregunta válida sería, ¿cómo calificarías tu vida de oración? ¿Eres una persona que depende continuamente de Dios? Bueno, Pedro acá ves que estaba orando. ¿Y dónde lo hace? En la azotea. No hay nada de místico acá. Él subió a la azotea seguramente para buscar un lugar de soledad, para orar. Y a la hora sexta es al mediodía. ¿Y qué pasa? Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. Lo que está pasando acá es el Señor preparando el escenario. Yo te decía, detrás de la historia de Cornelio, Cornelio no es la parte principal de toda la historia, es Dios. El Dios soberano salvando ahora a este hombre y que de ahí en adelante la salvación a los gentiles. Y acá está preparándose el escenario. ¿Por qué el escenario? Porque el Señor pudo haber ido a otro momento, obviamente, pudo haber ido a la hora novena, pudo haber ido a la hora mucho más temprano a buscar, pero lo está buscando al mediodía. ¿Y qué pasa con Pedro? Tiene gran hambre. ¿Cuántos tienen hambre hoy? Acá alguien le apuntó al otro, él tiene hambre, dijo. Bueno, acá Pedro tiene gran hambre. Este gran hambre, esta palabra gran, está hablando, no es simplemente que sonó el estómago y dice, me tengo que comer. Se acordó que es la hora de comer. No, tiene gran hambre. Y dice, y quiso comer. Entonces la probabilidad es que iba a comer algo y no sabemos qué, pero el horario era justamente al mediodía. Pero fíjense lo que dice. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Mientras le preparaban algo. No se nos dice qué le preparaban. Quizás una lasaña. No era una lasaña. Si hubiesen sido italianos, quizá una lasaña. Probablemente, como estaban en Jope, al lado del mar, un pescado al horno, con sus verduras y su Inca Kola. No, la Inca Kola no había. Los quiero tener despiertos, hermanos. Y ahí estaba Pedro esperando, bueno, dice le preparaban algo. Lo que sugiere es que los que vivían en la casa de Pedro, seguramente este curtidor tenía otras personas allí y están preparando la comida. Pedro tiene gran hambre. Y va a pasar algo. Dice, le sobrevino un éxtasis. Y hay que observar primero esta palabra. Este primer punto te dije, una visión singular. Porque quiero establecer algo. Acá Pedro tiene esta visión y no más va a haber este tipo de visión. Porque cuando desarrollemos, alguno va a decir, a mí también, cuando tuve hambre, me vino cierta visión. Bueno, tienes que ir al médico. Acá lo que está pasando con Pedro es algo singular y único. Porque esta palabra, le sobrevino, es una palabra que a la vez es un verbo, una preposición, y no solamente eso, sino también es un pronombre. De esta manera está trabajando esta palabra, le sobrevino. Cuando dice le sobrevino, lo que quiere decir es que cayó
sobre él. Sobre él pasó esto. A él le pasó esto. El narrador nos está contando algo que sucedió a Pedro. A él le sucedió esto. Esto, lo que es, le sobrevino, lo que quiere decir es que se apoderó, fue afectado. Esta palabra, le sobrevino, es, el autor, que es Lucas, lo usa también esta misma palabra, pero para hablar cuando Zacarías vio al ángel en Lucas 1:12, dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Esa palabra le sobrecogió, esa es la misma palabra que dice acá, le sobrevino. O sea, se apoderó de Zacarías, a él le tuvo, no había otro ahí, él estaba con esa experiencia. Y acá a Pedro le pasa, a él le sucede, le sobrecoge, le sobreviene, se apodera de él. Esta idea de sobrecoger es así, es un momento singular donde fue afectado lo natural para dar paso a lo sobrenatural. A él le está pasando esto. Esto es la idea, le sobrevino. ¿Qué le sobreviene? ¿Qué le pasa? Un éxtasis. ¿Y qué quiere decir un éxtasis? Esta palabra éxtasis es un estado mental en que la conciencia es suspendida para dar algo sobrenatural, para dar paso a algo sobrenatural donde va a ser revelado por Dios. O sea, de repente Pedro sube a la azotea. Él quiere orar. Es la hora del mediodía y tiene un gran hambre. De alguna manera llegaron a saber o supieron que era el mediodía y preparaban algo para comer, pero esto está pasándolo él solo, ahí arriba en la azotea. Y de repente le sobreviene un éxtasis. A él está sucediendo, donde pasa de lo natural a lo sobrenatural y donde se da lugar ahora a algo interesante. ¿Sabes? Esta misma palabra, Pablo lo va a usar contando su historia en Hechos 22, 17 al 18. Pablo lo cuenta y Lucas nos lo narra. Dice así, me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, dice Pablo. Cuando hemos estudiado Hechos 9 y luego hemos pasado cuando Saulo llega a Jerusalén, no hemos visto esta parte, lo vamos a ver cuando lleguemos a Hechos 22. Cuando llegó a Jerusalén, ahí el narrador no nos cuenta lo que pasa, pero Pablo lo cuenta frente a otros qué es lo que le pasa en Jerusalén. Dice, le sobrevino también un éxtasis. ¿Para qué? Para que Dios le hable a Saulo y le dice, Saulo, acá no te van a oír, sal de acá. Y Saulo se va a ir. Esta misma experiencia está pasando en Pedro, pero él a la hora del mediodía, cuando tiene hambre. Ahora, ¿por qué esto? Otra vez, se trata de Dios. Dios está interviniendo de manera soberana para poder hablar con Pedro. El escenario está puesto. Pedro está experimentando esto. Y fíjense el 11. Y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. O sea, el escenario ya está. A él es sobrecogido por un gran éxtasis. Ahora él comienza a ver. Esa es la visión, ese trance es una visión que él ve. Ve, dice, el cielo abierto. Esta idea del cielo abierto, el mismo narrador ya nos contó cuando Esteban, antes de morir, vio el cielo abierto. Esta es la misma idea. Pedro ahora ve el cielo abierto. Y cuando ve el cielo abierto, desciende, dice, algo semejante a un gran lienzo. Para que, como el autor escribe a Teófilo, Teófilo va a entender qué significa un gran lienzo. Un gran lienzo era una tela de lino, pero acá es semejante a un lienzo. Lo que quiere decir no es literalmente una tela. Lo que quiere decir es semejante a un gran lienzo. No sabemos cómo, qué es, pero sí es semejante a un gran lienzo. Entonces desciende. Lo que quiere decir no es como que descienda así, ¿no? Sino de una manera
recta, es bajada de las 4 puntas, baja como del cielo algo. Fíjense, dice, un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Esto es singular, esto es único, irrepetible. Después de esto, nadie más va a pasar esto, algo similar. Entonces él está orando y ve un gran lienzo que bajan y ve Pedro muchos animales. No se nos dice qué animales, pero sí entendemos a cuáles se refiere. ¿Y a cuáles se refiere? Bueno, son esos animales que eran restricciones o eran restringidos para que el pueblo de Israel no lo pueda comer. Bueno, algunos seguramente por primera vez están escuchando esto. El pueblo de Israel, Dios en algún momento a través de Moisés le dio leyes. Y cuando le dio leyes, les dio leyes también dietéticas. Y en esas leyes dietéticas le dijo lo que no deben comer y lo que deben comer. Y en esas leyes dietéticas les ha restringido lo que es abominable delante de sus ojos que puedan comer. ¿Y cuáles son? Fíjate Levítico 11. Vamos a verlo de manera rápida nada más. Levítico 11. Si tú quieres estudiarlo, leerlo con detalle, lo puedes hacer luego. Levítico 11. El versículo 1 empieza diciendo, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel. Ahí les dice él. Y el versículo 3 dice, de entre los animales de todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que no tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis. Bueno, acá me metí en lío. Si alguien se creía parte de Israel y todavía está pensando como un israelita, te dice así, diría uno, no puedo comer chancho. Cerdo, dice, no comerás conejo, no comerás cerdo. Bueno, tienes que pensar esto eran las leyes dietéticas para Israel. Pedro es judío. Pedro está viendo estos animales. Y para él, es sorprendente lo que está pasando. No solo eso, el versículo 9, por ejemplo, ya no vamos a leer más detalles, dice, pero solamente algunos lo voy a citar rápido. Dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Y ahí va a hablar de lo que debe comer y no debe comer. En el 13 dice, y las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila. Y va a comenzar a detallar otros animales. Entonces, Pedro, cuando ve ese lienzo, como ese lienzo grande que descendía, veía estos animales allí. Y ahora, ¿por qué Dios les había puesto estas restricciones dietéticas? Con una razón. La razón era para que sean diferentes a las otras naciones. En Levítico 20, 25, 26 dice, por tanto, vosotros haréis diferencia entre el animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y 26 dice, habéis pues de ser santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis santos y míos. Sígueme con esto. Cuando Dios llama a Israel, tiene un propósito. Dice, no quiero que sean como las demás naciones. Y les puso leyes. Dentro de las leyes dietéticas. Y no comeréis esto. Las demás naciones comían esas comidas. Entonces, esas restricciones que tenían era una forma de separarlas de las demás naciones. Ustedes son santos, son míos. Pedro crece bajo ese sistema, bajo el sistema judío. Él había abrazado de manera fiel todo esto. Y entonces cuando ve descender, él está viendo abominación. Él está viendo animales que el Señor ha prohibido. Y está viendo eso. Ahora, alguno puede, entonces cualquiera que lee esto diría, sin considerar que se está hablando de Israel, diría, pastor,
Entonces, ¿nosotros podemos comer cerdo? Sí, hermano, puedes comer cerdo. Invítame cuando cocinas. Los desperté. ¿Puedo comer cerdo? Bueno, si tú ves en la escritura, Génesis, en capítulo 1, versículo 29, ¿sabes que Dios había dicho al ser humano, a Adán y Eva? Le dice así: toda semilla será para comer. Cuando Dios creó al hombre, ¿saben cómo eran? Vegetarianos. Luego, cuando el hombre cae y cuando Noé, ¿se recuerdan? Construye el arca y cuando él se salva juntamente con su familia, Dios hace un pacto con Noé y Dios le da leyes a Noé. Y le dice a Noé así: todo lo que se mueve y vives os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Ahora no solo era semilla, legumbres y plantas verdes, sino dice todo lo que se mueve y vive. Lo que está diciendo es: mata y come los animales. Pero le va a prohibir algo a Noé. Le va a decir, pero no su sangre. O sea, tenía que vertir toda su sangre y podía solo comer la carne. Esto era hasta Noé. Pero luego, ya esta idea de no comer la sangre, aún en Levítico se va a extender porque no iban a comer sangre ellos. Y en Levítico le dice las restricciones que hemos visto. Pero en el Nuevo Testamento se da paso a otra cosa. Bueno, esto era en el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto eran las leyes y era el pueblo de Israel. Nosotros estamos en un nuevo pacto. Lo que hemos observado en la mesa del Señor. Y Jesús dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahora, de ahí en adelante, en el nuevo pacto, no hay ninguna restricción. Y tú dices, ¿por qué no? Porque justamente este capítulo 10 y estos versículos está poniendo como apertura para abolir lo que era eso de las leyes que se restringían. ¿Y sabe lo que va a decir Pablo más adelante? En Colosenses 2, 16, 17 dice: por tanto, nadie juzgue por comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que apuntaba, todas esas ceremonias, todos esos ritos, apuntaban solamente a Cristo. Es más, Pablo le va a decir a Timoteo, 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Entonces, ves así, hay una revelación progresiva desde Génesis hacia adelante. Eran vegetarianos, podían comer carne, cualquier animal, pero cuando Dios les da las leyes, les restringe los animales. Y luego, en el nuevo pacto, se corta eso por otra razón. Y esa otra razón, lo voy a citar con este autor, cómo lo explica. Dice así: en el lado negativo simbolizaba la abolición de las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento. Tales características de separación eran contraproducentes, ya que Dios estaba juntando a judíos y a gentiles en la iglesia. A ver, dice el autor, dice así: en el lado negativo, cuando esto sucede con con Pedro, cuando ve ese lienzo, es que Dios estaba quitando, aboliendo esto. Porque piensa otra vez lo que había hecho Dios en Israel. Le había dicho: no, porque ustedes serán diferentes a las demás naciones. Pero ahora el Señor está salvando a los gentiles. Entonces, al salvar a los gentiles llegan con otras costumbres. Y para que sean un solo cuerpo, tiene que caer abajo esas leyes dietéticas que los separaba. Ahora ya no hay más separación. Ahora pueden comer, como dice Pablo, todo en acción de gracias y nada hay que desecharse. Y el autor sigue diciendo de esta manera. Y en el lado positivo, la visión representaba la inclusión en un solo cuerpo, tanto de gentiles, simbolizado por los mismos animales impuros, como de judíos, simbolizados por los puros. Bueno, ese lienzo que bajaba, Pedro estaba viendo con cierta impureza. Lo veía así, porque él ha sido criado en el judaísmo. Pero hay algo que va a pasar aquí en adelante. Y eso es lo que vamos a ver. En segundo lugar, un mandato singular.
versículo 13 dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué le dice? Levántate, Pedro, mata y come. Es tan sencillo el mensaje del Señor. El mandato es claro. Le dice, mata y come. A algunos les gusta hacer eso, matar y comer. Acá Pedro le dice, mata y come. Levántate, Pedro. Ambas palabras son mandatos. Mata y come. Levantándote sería ahí, mata y come. El versículo 14 dice, entonces Pedro dijo, ¿qué le dice? Señor, no. Piensa lo que está pasando. Pedro está orando al Señor. Se supone que está en un momento espiritual. Claro, es verdad, está en un momento espiritual. Ve bajar un lienzo y ve animales impuros. Y una voz le dice, Pedro, mate y come. Él escucha la voz y entiende la voz, pero le dice, Señor, no. ¿Qué tenemos que apreciar? Bueno, varias cosas. Escribía esto. Pedro sin duda no tiene dudas de lo que está experimentando de parte de Dios, porque reconoce que el cielo está abierto y ve no solamente lo que baja, sino oye la voz. Esto, para Pedro no hay dudas. En segundo lugar, para Pedro está entendiendo la orden, porque no pregunta, no está diciendo, no te escuché, no te entendí, porque de manera directa le responde, Señor, no. Pedro entendió lo que Dios le decía, mata y come. No, Señor. Él está diciendo eso. Y la respuesta de Pedro es rápida y contundente, demostrando así su sincera devoción a la luz que ya tenía. Él estaba demostrando ser fiel a su propia conciencia. Pero hay algo más. Pedro no es congruente con lo que dijo. ¿Sabe lo que dijo Pedro? Señor, no. Cuando alguien le llama a Dios Señor, ¿qué le está diciendo? Amo, tú eres dueño. ¿Y a tu amo le puedes decir no? ¿Qué le tienes que decir a tu amo? Sí, pero acá está siendo Pedro incongruente. Lo que está pasando en la mente de Pedro no lo está entendiendo del todo. Él está siendo de cierta manera sincero con el conocimiento que ha adquirido, con lo que ha abrazado. Y el Señor le dice, mata y come. Y él no puede entenderlo y dice, no, Señor, Señor, no. Y ahí es la incongruencia. Ahora, por un momento, algo no está entendiendo Pedro. Entonces Pedro es sincero porque aún no lo comprende del todo. Él había comprendido que no debía comer ninguna cosa que es prohibido por Dios. Él es un judío reverente, sincero, obedeció a Dios. Y pensaba esto, hermano, no importa lo que estés, si pensamos que Él es Señor, debiera ser así. Pedro debió haber dicho, Señor, sí. Porque piensa, ¿quién le dio a Moisés las leyes? Dios le dio las leyes. ¿Y quién le está diciendo a Pedro, mata y come? El Señor. Entonces Pedro debió obedecer, pero Pedro no lo está comprendiendo. Entonces, Pedro está experimentando, está observando toda esta abominación y dice, no, no puede ser. Y pensaba así, no importa lo que estés pensando o experimentando, sintiendo, pero si hay órdenes que el Señor te da, tienes que obedecer. Ahora, recuerda esto, este es un mandato singular a Él. A Él le dice, mata y come estos animales. Bueno, ahora todo se puede comer dando gracias. Pero quiero abrir un paréntesis para hablar esos mandatos que el Señor da. Yo te decía, a Pedro se le dice esto, ¿ok? A Pedro se le dice mata y come, pero es un mandato. La idea de mandato. Dios manda. Y cuando Dios manda, es tan claro el mandato. El mandato del Señor no es para que lo descifres. Es sencillo y claro. El que le da vuelta al mandato somos nosotros. Acá Pedro lo comprendió y dijo, no, Señor. Él debió decir, Señor, ok. Pero vamos a ver más adelante cómo se desarrolla. Pero nos pasa esto a nosotros. Escuchamos mandatos y no queremos obedecer. Le damos vuelta al asunto. Y tú dices, ¿qué mandatos? Hay un mandato que dice, velad y estad firmes,
portaos varonilmente y esforzaos. Es claro, velad, estad firmes, portaos, esforzaos. Son cosas entendibles. O quizás otro mandato, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Es claro, todo lo que hagas, hazlo con amor. ¿Es difícil de entender? Otro mandato, dice, tened gozo, 2 Corintios 3:11. Otro mandato es, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Son mandatos, son claros. En 2 Corintios 13:12 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Es un mandato. No hay vuelta que dar. Hay otro mandato en Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu. ¿Sabes lo que he hecho cuando comencé a estudiar de ahí a Pedro, cuando se le mandó el Señor? Traté de observar los mandatos que el Señor dio a la iglesia de la forma canónica, no de la manera en los tiempos en que se escribieron los libros, sino de la manera canónica como lo tenemos nosotros. Y te he comenzado a citar de 1 Corintios. Y en 1 Corintios dice, velad y estad firmes. Hay otro mandato que le cité en 2 Corintios y en Gálatas, andad en espíritu. En Gálatas 6:12, sobrellevar la carga de los unos de los otros. ¿Es claro o no es claro? Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué estos mandatos que son tan claros, someteos unos a otros? Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Hay algo complicado ahí? Qué difícil es de entender esta verdad. No es difícil. El que le da vuelta al asunto somos nosotros, nuestro corazón. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y te pone, como Cristo amó a la iglesia. Te explico un poco más el texto. ¿Es difícil de comprenderlo? Son mensajes tan claros. El Señor, cuando dio mandatos, no da mandatos para descifrarlo, sino para obedecerlo. Por ejemplo, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Qué complicado de entender para el creyente que es cristiano, un joven cristiano es este. No hay dificultad, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Siervos, obedeced a vuestros amos. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, no dejando las amenazas. Otro mandato, no estéis afanosos. Otro mandato, ¿te acuerdas que en Filipenses 4:8 te dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza? Acá viene el mandato. En esto piensa. ¿No es claro? Piensa en esto, te dice. Es claro. El problema somos nosotros. Pedro está escuchando el mandato del Señor y le dice, mata y come. Claro, el conocimiento que Pedro le está haciendo incapaz de observar, la fidelidad que tuvo hasta ese momento, no está entendiéndolo, no está comprendiéndolo. Pero es Pedro. Pedro no tiene toda la luz como nosotros tenemos, toda la luz del texto. Pedro está comprendiendo, está pasando, es una transición, recuerda, es el libro de los Hechos. Pero nosotros ya tenemos tan claro todos los mandatos para poder obedecer. Perseverad en la oración. Otro mandato. ¿Te acuerdas en cuanto al dinero? Cuando dijo, raíz de todos los males es amor al dinero. ¿Y sabes qué dice el mandato? Huye de esto. Huye de esto. Ese es el mandato. Huye de amor al dinero. Qué complicado es de entender huir de esto. Otro mandato es obedeced a vuestros pastores. Es un mandato. Qué complicado es. Otra vez, nosotros somos los que ponemos, los que buscamos la vuelta. Otro mandato es no murmuréis. ¿Es difícil de comprender? ¿No murmuréis? No, somos una vez más nosotros. Confesaos, sed sobrios, velad. Y el último mandato que escribí, hijos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Es otro mandato. Los mandatos del Señor son claros. No son difíciles de comprender, hermanos. ¿Sabe lo que falta nada más? Es repasarlo y buscarlo. Y luego, cuando lo vemos, lo señalamos y decir, tengo que obedecerlo. Ahora, te soy sincero, soy como tú. Sé el mandato, pero nos sometemos al mandato. ¿Y por qué no?
tenemos la luz. El mandato del Señor es claro. Y el versículo 15 dice, fíjense, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Y cuántas veces pasó? 16. ¿Cuántas veces pasó esto? Esto se hizo 3 veces. Para que no haya dudas. Pedro le dice, no, Señor, no voy a comer ninguna cosa inmunda o común. Y la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames común. Ese no lo llames común es Pedro, no, mata y come. Y Pedro dice, no. Una segunda, una tercera, y el lienzo es subido hacia arriba. El Señor fue tan claro. Claro, tenemos que pensar que Pedro está en ese momento de comprender. Él está siendo sincero hasta ese momento, pero es incongruente con lo que dijo, Señor, no. Cuidado con tu corazón. El Señor te da mandatos, me da mandatos. Y no hay que descifrar el mandato, es que hay que obedecerla. Sí, quizás estudiar para comprender mejor, pero lo entendemos. Y tenemos que acatar el mandato. Entonces, ¿cuántas veces se nos tiene que repetir el asunto para que podamos entender? ¿Qué mandatos qué mandatos estás hoy viendo que Dios te está dando que te es difícil obedecer? Bueno, si estás viendo y entendiendo algún mandato, no hay vuelta que dar. Es obedecer. Te guste, no te guste, sientas, no lo sientas, no importa la experiencia, no importa lo que estés sintiendo, es someterse. Ese es el mandato del Señor. Bueno, una visión singular, un mandato singular, a él fue este mandato, mate y come. En tercer lugar, una instrucción necesaria y singular. Versículo 17 al versículo 20. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro se quedó así, pensando, dice perplejo. La idea de perplejo ahí no comprendió del todo, está como pensando, tratando de comprender el significado. Otra versión dice así, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Otra versión dice, mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido. Entonces no lo había comprendido. ¿Qué pasa? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Bueno, tienes que traer la historia, ¿no? Cornelio manda a 2 hombres con un soldado y llegan seguramente a Jope y era la casa de un curtidor. Seguramente los curtidores vivirían por una zona particular. Llegaron hacia esa zona. ¿Conocen a Simón el curtidor? Sí, vive por allá, a 3, 4, 5 cuadras. Comenzaron por acá, vive Simón el curtidor, no, por allá. Mientras llegaron a la casa y están frente a la puerta, ¿qué sucede? 18. Y llamando preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿sabe lo que sucede acá? Es muy probable que todo esto, lo que vamos a ver del 17, 18, 19, son cosas paralelas que está pasando al mismo momento. Es como esas películas cuando tú ves, por un lado una imagen, te cuenta la historia y de repente lo que está pasando por un momento ahí, acá está pasando otra cosa. Algo así está pasando. Dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. Llegaron los hombres a la puerta, Pedro está arriba en la azotea, está pensando, ¿qué pasó todo esto? No lo entiendo. Y de repente, te habrán tocado la puerta, Pedro no escucha, no sé, habrán llamado y oye una voz. Pedro, dice, levántate, desciende. 3 hombres están, te buscan. No dudes en ir con ellos. 3 hombres te buscan. Ahora, acá ves otra vez al Señor, ahora el Espíritu Santo,
dando instrucciones. Y estas instrucciones otra vez son mandatos. Desciende y no dudes ir con ellos. Ve con ellos. Y vas a ver más adelante que va. Ellos van. Entonces, yo quiero pensar esto. Dios de manera clara dirige a su discípulo. Dice, desciende y no dudes ir con ellos. A él le dice, desciende y no dudes ir con ellos. ¿Sabes? Cuando pensaba esto, te quiero contar lo que vino a mi mente. Si alguno lee alguna historia de la Escritura sin entender el contexto de lo que está pasando, se me vino a mente. Quiero ayudar a los hermanos también a que no usen el texto fuera del contexto, pensé. ¿Vieron esos hermanos que cuando están estudiando, van a estudiar la Biblia, dicen, a ver, Señor, háblame el día de hoy? Abren la Biblia y justo ponen, ¿qué me vas a decir, Señor? Así son los que sacan las promesas. Cuando te reíste, bueno, te voy a decir, hay promesas, ¿no? Y tú lo que estás haciendo, levantando las promesas, no digo que está mal las promesas, pero lo que estás haciendo solo es querer escuchar lo que el Señor te quiere hablar con sus promesas. Pero si tú quieres escuchar al Señor hablar, que te hable, debes leer la Biblia de manera total. Agarra un libro y estudia un libro. Y vas a ver los textos dentro de su contexto. Entonces, si tú haces así y lees un texto fuera de su contexto, vas a leer esto. Le vas a leer esta parte. Y mientras Pedro pensaba en la visión, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Y tú dices, Señor, ¿qué me tratas de decir con esto? Y de repente tu esposa te dice, mi amor, ¿me puedes ayudar con esto? Sí. ¿Y me puedes ayudar a limpiar eso? Sí, te ayudo. Y alguien toca el timbre. Y tú ves, si tienes cámaras, ves a 3 hombres, pero con una pelota. Y dices, sales, dices, ¿vamos a jugar? Y tú dices, el Señor me dijo esto. Y tú vas a tu esposa y dices, mi amor, hace ratito leí la Biblia y esto me dijo el Señor. Ve, no dudes ir con... Y él encima se llamaba Pedro, él. Eso es sacar el texto fuera del contexto. Eso no está diciendo el texto. El texto le está diciendo eso a Pedro. Sonó gracioso, pero te digo, muchos así leen la Biblia. Yo tengo que leer todo el texto para entender su contexto. Leo el texto, leo todo el pasaje para entender el contexto de ese texto que estoy estudiando. Y el contexto de esto es que enviaron a 3 hombres y Pedro tiene que ir. Le dice, ve con ellos. Lo que puedes aprender acá es a un hombre sumiso, obediente. Bueno, acá Pedro está escuchando la orden. En cuarto lugar, una actitud que demuestra obediencia al mandato. Fíjense el 21. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. Dice así, ¿no? Yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Sabes lo interesante de esto? Si te das cuenta algo, es que nadie subió a decirle a Pedro, Pedro, te llaman. Pedro estaba arriba y el Señor le dice, vienen 3 hombres, no dudes en ir con ellos, levántate, ve y no dudes ir con ellos. ¿Sabes qué hace Pedro? No tiene una cámara para ver si es verdad. Él baja y encuentra 3 hombres. ¿Y sabe qué dice él? Yo soy Pedro. Y fíjate lo que dice. Entonces Pedro descendió de donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Eso sí no sabe Pedro. Pedro no sabe por qué vinieron. Pedro pregunta, ¿por qué habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones del santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Pedro recibe una noticia sorprendente. Pedro sabe qué es ser un centurión. Pedro entiende que estos son gentiles. Pero él tiene una orden del Señor.
no dudes ir con ellos. Levántate, desciende y no dudes ir con ellos. ¿Y sabe lo que hace Pedro? Dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ya hemos hablado de Cornelio, acá se da características de Cornelio, pero quiero centrarme acá. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Pero ¿la casa de quién era? La casa no era de Pedro, ¿te acuerdas? Era de un tal Simón el curtidor. Pero Pedro está tomando un lugar la cual seguramente tiene como beneficio. Los hospeda. O sea, acá lo que Pedro hace, esta idea de hospedar, es recibir como huésped a un extraño. Buscó la manera de hospedarlos a estos extraños. Pedro es un hombre obedeciendo al Señor, sensible a la voz, y ¿sabe lo que hace? Dice así, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. ¿Sabe lo que pienso de esto? Al día siguiente, toda esa noche, Pedro durmió. Yo no creo que Pedro ha estado como cuestionando la voz del Señor. No creo que Pedro haya dicho, a ver si el Señor se retracta, voy a tratar de escuchar otro mandato. No, Pedro ya entendió la orden. Descansaron y al día siguiente se levantó, vamos. Así debe ser la actitud de todo aquel que quiere ser un instrumento. Se levantó y va. Pero ¿sabe lo lindo de esto? El del narrador que nos dice, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Esto te dice varias cosas. Por lo menos te quiero pensar una de las cosas. Había hermanos ahí, había una iglesia ahí en Jope. Y ahora lo que dice esto es que no puedes hacer la tarea solo. Está acompañado de otros hermanos. Va a ir, sí, a Simón, perdón, a Cornelio. Va a ir a Cornelio, pero va acompañado de hermanos. Pedro no está yendo solo, sino está ahora con compañeros en el servicio. ¿Te recuerdas de Jope? El domingo pasado escuchaste esto. ¿Quién descendió a Jope para huir a Tarsis? Jonás. Y ahí, después de muchos años, en esta ciudad donde un día estuvo un hombre llamado Jonás tratando de huir, el Señor levanta una iglesia. Y ahora Pedro de aquel lugar va a ir, pero no solo, sino con otros, para allá. ¿Y qué va a pasar en este encuentro? Lo que pasa, lo vamos a ver la próxima semana. Hasta acá. El mandato al instrumento que dirige y usa el Señor. Hermanos, Pedro es un hombre para observarlo con estos detalles. Oró, fue fiel con lo que tenía, por un momento incongruente. Señor, no. Es lo que debemos entender cuando alguien da la orden, obedecer. Pedro no lo comprendía, pero luego lo ves a él obedeciendo. Levántate, desciende y ve con ellos. No dudes en ir con ellos. Esa idea de no dudes, no dudó Pedro. Durmió, no pensó a ver si la orden cambió, a ver si le doy vuelta al asunto. No, se levantó y fue con ellos. Y le siguieron otros para ir a ver a Cornelio. Dios usará instrumentos que son sus hijos, aquellos que están en una continua dependencia de Él. Ellos serán los que llevarán este mensaje de salvación para todos aquellos que lo necesitan. No olvides esto. Estar en comunión con el Señor es importante. Pedro fue sensible a la voz y al final lo ves a este hombre sometiéndose. ¿Y qué va a llevar? ¿Qué mensaje va a llevar? Pues este mensaje. Cornelio iba a escuchar un mensaje y vamos a verlo. Pero Pedro ya había hablado de ese mensaje en otro lugar. Había dicho que Jesús es la piedra reprobada por todos los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro solamente es un instrumento, es un vaso que tiene en sus manos un tesoro precioso, que es el Evangelio. ¿Y sabes a quiénes se les dio eso? A todos. Todos sus hijos pueden ser ese instrumento.
Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.